Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Presidencia y de esta mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros, a la prensa que nos acompaña y sobre todo a los que nos acompañan por vía remota. Una de las premisas de la adecuada división de poderes es que entre ellos sirvan de contrapeso y aseguren el equilibrio institucional, permitiendo el desarrollo y correcto funcionamiento de nuestro Estado, siendo esta función piedra angular de cualquier democracia. Con ese propósito en mente, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos dimos a la tarea de realizar un exhaustivo análisis del cuarto informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal y realizamos los cuestionamientos necesarios para poder obtener información cierta, evaluar con objetividad y responsabilidad cada uno de los 6 ejes en que se organiza la Administración Estatal, así como identificar algunos matices importantes de las políticas públicas implementadas en Guanajuato. En días pasados tuvimos una pasarela de funcionarias y funcionarios de primer nivel, las personas que conforman las dependencias y entidades de quien son titulares, expertos todos en el maquillaje de cifras, en presentarnos números alegres, actividades específicas como logros de la Secretaría a su cargo, especialistas en encontrar los indicadores y estudios que favorecen sus méritos y en descalificar a aquellos que no. Todas y todos con el sello distintivo de la actual administración: la falta de autocrítica y negación de la realidad. Resulta preocupante la costumbre de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de atribuirse logros y culpar a los demás de errores y omisiones. No hubo eje en que los pequeños o grandes logros fueran consecuencia del gran trabajo que hacen los titulares y su personal. Y por otro lado, los errores y omisiones resultan siempre el resultado de la deficiente gestión de los municipios o convenientemente del gobierno federal. Pareciera paradójico que aquello que tanto critica Acción Nacional de lo que sucede en el ámbito federal viene a replicarse tal cual en Guanajuato. Los programas y proyectos a cargo de cada dependencia que en lo individual presentan avances importantes son destacados como grandeza. Y en términos generales se omite presentar, por obvias razones, un análisis global de cada dependencia y entidad, los avances o retos, áreas de oportunidad de los mismos contra indicadores específicos, así como una evaluación respecto al trabajo interinstitucional en función de su participación con otras dependencias del eje, con miras al cumplimiento de los objetivos del programa de gobierno y otros instrumentos obligatorios para el Estado, que de cumplirse nos tendría ahora en una realidad muy distinta a la que estamos. En la postura del Grupo Parlamentario bajo mi coordinación queremos puntualizar algunos de los temas que necesitan ser abordados de una manera distinta, pues lo que se ha hecho hasta hoy no ha podido revertir los efectos negativos de la inseguridad, la falta de crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza. Empecemos con uno de los ejes más importantes por la relevancia histórica que ha tenido nuestro Estado: seguridad y paz social, que presenta un escenario completamente ajeno a la realidad que sufren a diario los guanajuatenses. La inseguridad y violencia que se presenta en Guanajuato nos duele a todas y a todos. En cambio, se nos presenta un informe lleno de datos que tratan de justificar una institución que a la fecha ha sido incapaz de acreditar la efectividad en los programas de prevención del delito y en la implementación de una estrategia integral de seguridad para el Estado. Pero ha sido capaz de hacer compras millonarias en dispositivos, aparatos y herramientas tecnológicas que no han servido para recuperar la paz y la tranquilidad que anhelamos. Resultó evidente la incongruencia del secretario de Seguridad en todo momento, jugando con cifras a su favor y desacreditando otras, como si fuera su facultad expresa calificar los estudios para evaluar el desempeño de instituciones nacionales e internacionales, y a la vez evitando dar respuestas puntuales a los cuestionamientos que le formulamos los diputados del Verde. Respecto al eje de desarrollo ordenado y sostenible, podemos decir que nos encontramos con notorias fallas en el combate a la contaminación y en la aplicación de políticas públicas adecuadas para frenar la crisis ambiental en Guanajuato.
Detectamos también lagunas importantes en la información, iniciando por la falta de denuncias y sanciones por actividades nocivas que dañan al medio ambiente, las cuales no fueron mostradas ni aclaradas, un tema que debería ser prioritario debido a las graves consecuencias que representa para la salud de los guanajuatenses. De igual forma, un tema que tampoco nos fue aclarado y que tuvimos que solicitar fue el de los bancos de materiales pétreos. 40 denuncias en 2021 y una sola sanción. Y aún así, siguen asegurando que no se necesita una fiscalía especializada para los delitos ambientales. Por lo que refiere al eje de gobierno humano, la información brindada en el mismo nos permite cuestionar la brecha de desigualdad que hay en el Estado, misma que con estudios pudimos acreditar que afecta a un mayor número de mujeres en materia de la política estatal anticorrupción. Reconocemos que hay una disposición para trabajar en un indicador que detecte y atienda los actos de corrupción con un enfoque de género, indicador que ya debería existir si en realidad se hiciera un trabajo interinstitucional. Consideramos indispensable aclarar dudas que surgieron respecto a la arrendadora financiera Guanajuato Leasing Services, especialmente debido a que está en juego el dinero de las pensiones de los trabajadores de Guanajuato. Respecto al eje de economía para todos, que dicho sea de paso, el tema económico es lo que más se presume por la administración estatal en turno, debe decirle que del análisis realizado en el texto del informe, en comparación con la información que solicitamos, detectamos que de los más de 800 millones de dólares que nos hicieron creer que se habían invertido en el 2021, solamente, y según sus propias respuestas, se invirtieron 94 millones de dólares. Las cifras claramente no cuadran, por ello solicitamos puntualmente que se nos aclarara esta situación. Sin embargo, lo único que atinaron a decir fue que estas cifras atienden a los planes de inversión proyectados a 5 años. En el eje de desarrollo humano y social, de igual forma nos quisieron vender ideas basadas en cifras acomodadas a conveniencia. Es lamentable que sigan pensando que los guanajuatenses nos vamos a conformar con algunos resultados, palabras del propio titular. Lo que nos quedó claro fue que tenían muchos pretextos para justificar el vasto recurso de ejercicio en programas sociales. Sin embargo, debemos aclarar que para aquellos programas que buscan generar clientelismo electoral, sí hubo medio. Pero para aquellos que están destinados a ayudar a las personas, por ejemplo, el Centro de Impulso Social, tuvieron complicaciones debido a la pandemia. Solo 67% de las metas cumplidas, pero 97% del recurso ejercido. Es decir, se gastaron todo, pero no pudieron cumplir las metas. Por último, tuvimos la oportunidad de analizar el eje de educación de calidad y es curioso cómo un tema tan importante para el futuro de nuestro estado sigue siendo atendido desde una perspectiva básica y simplista, pues no interacciona con otras materias fundamentales como la salud pública, los derechos humanos y la participación comunitaria. Lamentablemente, el tema de orientación sexual, identidad y expresión de género sigue siendo un tema prohibido en la Secretaría de Educación y con profunda tristeza lo decimos. No es posible que se sigan discriminando a estos grupos. La violencia… Diputado, ¿podría concluir, por favor? Estoy por concluir, Presidenta. Gracias. La violencia, hostigamiento y acoso a estos grupos es una realidad que no podemos seguir haciendo como si no pasara nada. Pudiéramos intentar poner una calificación al gobierno estatal o a cada una de sus dependencias y entidades aprobando o reprobando, pero es cierto que esta calificación no sería para nada cercano a lo que tienen ustedes las y los guanajuatenses, que se han enfrentado a la inseguridad, a la violencia, que ven cómo con su trabajo honesto los ingresos que cada vez les alcanza para menos, que mandan a sus hijos e hijas a la escuela y no tienen el mínimo indispensable en infraestructura, que ven la falta de oportunidades y el desarrollo de estas comunidades que sí están inundadas de calentadores solares, que tienen familiares o personas cercanas desaparecidas y tienen que salir con sus propios medios a buscarlas. Para concluir, Diputado. Presidenta, Gracias. para concluir, se dice que la definición de locura es intentar obtener resultados distintos haciendo lo mismo una y otra vez. En este Congreso debemos estar locos, permitiendo que año tras año el gobernador constitucional falte a su deber de informar el estado real de la administración a su cargo y esperando que la realidad de las y los guanajuatenses sea distinta. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado.